Bien, bueno, ¿estuvieron haciendo, estuvieron haciendo alguna de las tareas de lo que proponían los apuntes o lo que yo les fui sugiriendo? ¿Alguien le dio un poco de bola a la PNL o no? Háganlo en algún Desde el momento. ejercicio individual. Ese Yo sí lo que lo leí, pero en grupo no. Está bien, Solo- pero vieron que yo les dije, esto está bueno que lo puedan hacer, que Ujú. son sugerencias. Bueno, sí, Eh, Dina. no me quedó en claro qué son los predicados. Que, ¿te acuerdas que estuvimos viendo? Y después me puse a leerlo y tampoco me queda muy en claro qué son los predicados. O no los llegamos a ver. Sí. A ver, Lo leí, recordame en sí. qué lugar y ahí veo yo para. Eh, eh, En el del apunte que módulo, estábamos mirando, sí, del apunte 2 que estábamos con eh, ese. Creo que es del uno, ¿no? O del eh, 1. sí, en la página 10 Es del da uno, creo. como, A ver, para. No, en la Oh, página. sí. Ujú. ¿Del 1? del apunte 2 dice. Sí. Apunte 2. Para acá estoy con el apunte 2. Ah, no, estoy con el otro, pero. Identifique los predicados, eso decís, Dina. Sí, sí, para Exacto, que estaba los con el otro. predicados. Ay, no, esperen. Esperen que estoy tocando cualquier cosa. Apunte 2. Apunte 2. ¿Dónde tengo el apunte 2? Para. Espera que ahí voy ahí. Perdón, Tienes Módulo 9. 78 páginas, creo. Sí, es el largo. ¿puedo decir una cosita? Yo justo recién escuché el video de la segunda clase porque no la había visto y hablaron de eso. Y justo lo que entendí de los predicados es que es una forma de analizar, digamos, dónde se enfoca la persona, si en lo visual, lo auditivo, lo kinestésico. Si vos ves cómo enuncia un predicado, ves dónde pone la atención. Por ejemplo, yo recién dije, recién vi el video. Entonces ahí es como que estoy más en la parte visual. Si hubiera dicho recién Claro, estoy. claro, porque, a ver, chicas, eh, volvamos a cuando estudiamos lengua. ¿Se acuerdan sujeto y predicado? El Sí, predicado es el que va a tener que ver con la acción, con el verbo. Entonces acá, si estamos hablando de la forma en que una persona percibe, hay quienes son visuales, auditivos, kinestésicos, o sea, se pueden mezclar, y está lo que es el VAGOG, ¿sí? A eso se refiere. pero entonces predicados son como enunciados, porque no. No, Sí, sacate la palabra. eh, a ver, para que está entrando Pamela de nuevo. Eh, tenés que identificar a ver, esto es como cuando vos estudiabas lengua, amor. Sujeto y predicado. El sujeto decías, acordate que con el sujeto uno decía, por ejemplo, acá te dice, él se sintió se cortó. incómodo por la forma en que ella sostenía al niño llorón. Ay, esta internet maravillosa. ¿Ahí me escuchás? No, pero Sí, hoy anda mal porque a mí me costó muchísimo entrar. Ah, bueno. Escúchame, Dina, ahí tenés que ir a lengua, amor. En lengua, cuando vos decís, pero quiere. acá no, pero Pero es lengua, como ya pero lo te está sé, diciendo, claro, pero te está diciendo como si vos estuvieras en una oración y decís cuál es el predicado de esta oración. Por eso te dice, identificar los predicados, por, por eso se maneja o sea, en este así. primer ejemplo, él se sintió incómodo por la forma en que ella En sostenía al niño cada llorón. una especificando a qué sistema. Claro, se sintió, por ejemplo, bueno,
A ver, se sintió incómodo. ¿Dónde metes eso? ¿De qué está hablando? ¿Qué te está marcando? Haciendo con el sintió. Kinestésico, ¿sería eso? Claro, claro, amor. Ah, Eso. eso es, Entonces, claro. Claro, porque yo es como que lo el separo. Cuando hablas de visual auditivo es el segundo, BACOG. la deslumbrante mujer. Claro, bueno, pero el Bacó es todo el conjunto, habla de cada uno de ellos. Pero acá vos lo que te compartir, así lo vemos todos. Acá. Bueno, acá. Te dice, la deslumbrante mujer contempló el auto plateado que se deslizaba frente a la luminosa vidriera. ¿Dónde es esto? ¿Qué te está marcando? Te está diciendo que está frente a una vidriera que te da un dato que es visible, luminosa. Entonces, ¿qué es para vos? ¿Estás ahí, Ahí Dina? tenés visual, Dina. tenés que decir, Bueno, eso es. Pero por eso vos tenés que mirar la oración y en el predicado, por eso te dice, identificar los predicados especificando a qué sistema corresponden, ¿sí? está bien. Cuando dice a qué sistema corresponden, que al BACOG, a visual, auditivo, kinestésico, ¿a eso? Claro, amor, claro, Ah, a eso, bien, Dina. ¿Sí? bien. ¿Se entendió mi vida? Sí, sí, claro, como ahí me dice, identifique los predicados, o sea, los predicados son las oraciones que pone abajo, a eso se Claro, refiere. pero dentro Ah, no es el sujeto, es lo que te está diciendo la acción, por eso te digo, nos lleva a lo que es en lengua un predicado. ah, ¿Sí, ok, amor? ¿Está? sí. Bueno, Bueno, el predicado era lo que tiene el verbo. claro, bueno, pero acá por eso te está diciendo sintió, contempló, Sí, escuchaba. O sea, vos sí, tenés que prestar atención a eso, desde qué lugar, qué palabras se está usando para que vos puedas identificar con qué modelo perfecto, o con qué esquema pertenece. ¿Sí, Mamuna? claro. Sí, sí, Bueno, sí, ahí está. perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, todo esto ya lo vimos. ¿Esto lo vimos o no lo vimos? Sí, esto lo vimos, el colapso de anclas. Teníamos que a partir de... esto también. Líneas de tiempo. Bueno, líneas de tiempo también es otra cuestión que es propia del PNL, el trabajo con las líneas de tiempo, que en constelaciones se usa mucho. De hecho, nosotros nos manejamos para configurar el campo, nos manejamos con una línea de tiempo, donde cuando vamos a constelar tenemos que ver dónde está el presente o la vida, y de acuerdo a dónde está esa vida o ese presente o hacia dónde vamos, identificamos dónde está el pasado. Si lo hacemos en vertical, también cuando estamos en horizontal, hay una cuestión que marca línea de tiempo. ¿Mm? El pasado a la izquierda y de ahí esa línea va hacia la derecha. ¿Mm? Bien. Entonces, dice que como exploración o como terapia se puede trabajar con línea de tiempo desde la PNL cuando uno ve que la persona está repitiendo patrones, ¿sí? Como que acá se puede usar como recurso cuando alguien está repitiendo patrones. Y acá lo que dicen en la PNL, que es algo que hay que manejar con moderación porque provoca cambios muy potentes. Entonces después dice que esto se está comentado en un libro que habla de submodalidades, cambia tu mente para cambiar tu vida.
Entonces, acá es toda la forma que por ahí podemos, ahora vamos a primero a leerla. Dice, me permite, ¿se acuerdan que nosotros una vez hicimos un ejercicio medio chino de Brigitte de PNL donde había que identificar dónde mirábamos el pasado, dónde mirábamos al presente? ¿Se acuerdan? Que había que acordarse, no sé, de cepillarse los dientes. Bueno, es un ejercicio que ella hace para trabajar la temporalidad, que lo hicimos porque es uno de los que ella da. Bueno, acá, como si estuviéramos trabajando con él, se me permití descubrir tu línea temporal. Entonces, esto es algo que es similar a eso. Entonces dice, bueno, tiene un error de ortografía, un horror, como localización con S, pero bueno, esto ya vino así, no es mi culpa. Entonces, es lo mismo que vimos. Elegís un comportamiento sencillo, ¿sí? Entonces me recuerdo hoy haciendo eso, me imagino hace una semana, y presto atención a dónde está esa imagen, y luego con otros elementos del pasado que cubran nuestra vida. Esto lo hemos hecho. Y después con el futuro. Ahora imagínate dentro de una semana con este comportamiento. ¿Dónde lo ves? ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo tu cerebro distingue el futuro del pasado y del presente? Haz lo mismo dentro de un año y dentro de 5. Eso permite que la persona internamente vea a dónde mira, dónde viene la imagen cuando está evocando algo del pasado o algo del futuro o algo del presente. ¿Sí? Entonces acá se está trabajando con lo que es la línea temporal. ¿Y qué dice? Cambiar la orientación de esa línea. Dice, cambiar esa orientación es una modificación muy profunda que desequilibra todo el equilibrio ecológico de adaptaciones y defensas que hizo la persona. Por lo tanto, un reordenamiento de líneas temporales se propone con mucho cuidado, no es una cosa para hacer al tuntún. Dice, el criterio siempre va a ser, obviamente, que la persona, la mejoría de la persona, el bienestar. Entonces, se pueden hacer pruebas hasta que la persona se encuentre a gusto y la persona decide con qué orientación quedarse. Entonces nos dice, antes de empezar cualquier cambio, se hace una petición ecológica al inconsciente. Ellos trabajan mucho con la intención, con las peticiones, trabajan mucho con lo mental, ¿sí? Fíjense que me suena muy David Topi. Pido respetuosamente al inconsciente de tal persona que guarde en un lugar seguro y disponible todos los aprendizajes que hizo gracias a la orientación actual de sus líneas temporales, de modo que pueda utilizar estos aprendizajes cada vez que los necesite. Gracias. A mí me encanta esta forma que tienen, porque fíjense que establecen una conexión con el inconsciente de la persona, con el cuidado de que lo que se va a hacer ahora, que lo puede cambiar, que esa persona pueda mantener disponible todo el aprendizaje que tuvo hasta ahora. Me gusta mucho esta forma como de conexión con el otro. Entonces, se usan dos métodos. O bien se le pide al inconsciente que ordene esas líneas temporales para el mayor bienestar de la persona, esa es una opción, o se le pide a la persona que ordene sus recuerdos con la flexibilidad y creatividad que ella quiera, siguiendo una directriz, cronológicamente los recuerdos en una línea que siga la dirección del hombro izquierdo, si es derecha, perdón, derecho si es zurda. Si hace falta los recuerdos desagradables en blanco y negro y muy pequeño. Esto es una técnica que se usa para que ese recuerdo no tenga tanta potencia. Se lo hace chiquitito y en blanco y negro. Y los recuerdos buenos con color, con luz, más a la vista, pero fíjense, alineados del hombro izquierdo, en esa línea del hombro izquierdo. Bien. Aumentar los cambios.
El futuro. Después de reordenar el pasado, el futuro suele cambiar por sí mismo. Conviene que esté, esto ya lo habíamos visto cuando vimos este ejercicio de Brigitte, que esté en el campo visual derecho. Su representación es más imprecisa que el pasado. Puede contener obstáculos que se respetarán y se estimula a que la persona intensifique el color o la luz. Yo siento que esto también tiene que ver con que una cosa es el recuerdo sobre algo ya vivido, donde hay una memoria y hay un montón de elementos en la conciencia y en la inconsciencia que registraron, y otra cosa es lo hipotético, lo que no sucedió, lo que puedo imaginar. Entonces es más fácil para cualquiera acordarse de algo que pasó que pensar en algo que todavía no. Hay gente que le cuesta mucho, pero recordar, como está dentro mío, hay una huella, hay algo, ¿sí? Es más, ahí voy con vos, Lauri. Y después, en el presente, se vuelve la imagen del presente que se modifica si hace falta para que sea lo más grande, lo más atractiva, bien diferenciada del pasado y del futuro, con el pasado asequible para cada momento en que haga falta y con el futuro a la vista, estimulante, como una suma de presentes atractivos o como un mínimo esperanzador. Entonces, de esa manera se establece para que una persona pueda tener su esquema de lo que es una línea temporal, una orientación, tal como sugieren esta línea de PNL. Sí, Laura. Solo quería pedirte si le podías dar al más en la pantalla para que se vea un poquito más grande el dos. Ah, perdón, tenés razón. Ahí arriba. Gracias. Sí, a ver, ahí. Ahí va, gracias. Bueno, no, discúlpame que no me di cuenta, Laurita, de mi corazón. Bueno, entonces, ahora venimos al tema de los tiempos verbales. Por eso presten atención a que la PNL, así como, porque viene del análisis transaccional, toma muchas cosas, pero fíjense que la PNL presta mucha atención a la comunicación, a las palabras, porque una de las cuestiones que postula la PNL, además de que yo puedo reprogramarme, es la comunicación eficaz o lo que ellos llaman el ganar-ganar, en la negociación, donde las dos personas puedan obtener un beneficio. Nos enseña a poder tener una comunicación que realmente fluya, donde realmente haya una escucha y haya un decir algo conveniente y correcto. Entonces por eso la PNL se usa mucho en educación, en negocios, en empresas. Bien, bueno. Entonces dice, para explicar la importancia del uso de los tiempos, o sea, acá se refiere a los tiempos de los verbos. O sea, acuérdense que estamos hablando de programación neurolingüística. Entonces, la lingüística está muy presente. Uno de sus fundadores es lingüista. Entonces, por eso hace mucho hincapié en la gramática, en la semántica, porque es como algo, y también, a ver, fíjense una cosa, esto me viene ahora. Esto surge cuando todavía Garayev no había descubierto cómo la palabra modifica el ADN o cómo el ADN funciona con lo lingüístico. Entonces, también ese descubrimiento de Garayev valida este tipo de terapias, donde se trabaja mucho con la palabra y con modificar la palabra, con un uso adecuado de la palabra. ¿Sí? Bien. Entonces, acá dice que es para ver la importancia. Vamos a ver, las invito a que, como invita a esto, miremos esto. Dice, haz esta experimentación,
Piensa en una limitación o malestar que tienes ahora. Algún malestar o limitación. Observa cuando estás asociado o disociado. Presten atención y siéntanlo. Entonces, lo primero, tendré este malestar. Presten atención a lo que sienten. Tengo este malestar. Tuve este malestar. Estamos hablando de pensar en algo que tengo ahora. Entonces, ¿sienten que el uso del tiempo presente del verbo me asocia? Otra cuestión. Estoy teniendo este malestar. Estaré, perdón, teniendo este malestar. Estoy teniendo y estuve teniendo. Fíjense, primero es el presente simple, pero en el segundo ejemplo es el presente continuo. Es lo que me está ocurriendo ahora, lo que estoy sintiendo, lo que me sucede ahora. Presten atención con cuándo con estas frases están asociados o disociados. Eso es lo que hay que sentir. Y luego en un estado opuesto, en un estado donde yo estoy, algo donde me esté sintiendo muy bien, puede ser con una actividad, puede ser con una persona, puede ser conmigo misma, puede ser con, no sé, con mi entorno, algo donde me sienta lleno de recursos. Entonces, volvemos al mismo enunciado que hacen. Tengo este recurso, este recurso, tengo este recurso, tendré este recurso. O el presente continuo, estaba teniendo este recurso, estoy teniendo este recurso, estaré teniendo este recurso. Y fíjense acá, porque acá es donde salta por qué, qué es de esto. Fíjense, conclusión. Para disociarme, porque esto se usa mucho para poder disociarme de algo y que no me afecte tanto. Porque ¿qué es lo que nos dice al principio? Que veamos cuando estamos disociados o asociados. Entonces dice, para disociarme de un problema, el pretérito imperfecto tenía un problema. Estoy viéndolo. Para asociarme a un recurso del pasado, lo que es el gerundio, que es decir, estaba experimentando. En ese momento estaba experimentando. O sea, hay uno que me permite verlo lejos y hay otro que me permite como asociarme. Para ayudar a alguien a disociarse de un problema y situarlo en su pasado lejano, mientras estás recabando información, o sea, uno está trabajando con una persona, con un consultante, necesita datos y quiere ver cosas difíciles que pasaron, pero de manera disociada, que la persona que se entiende que se busca con esto, que no se movilice tanto. Entonces, ¿qué dice? Mientras estás recabando información, llevarlo al pluscuamperfecto. Yo sé que es muy hinchaguindas ponerse a repasar gramática, pero las palabras tienen efectos y acá estamos aprendiendo eso. Quizás es lo mejor que podemos aprender de cuando cursamos lenguaje en la escuela, que lo podemos utilizar como un recurso terapéutico. Entonces, el pluscuamperfecto es has estado haciendo, habías estado haciendo, cuando vos habías hecho tal cosa. O sea, es llevar, es un pasado lejano. Dice, no utilices nunca el presente ni el futuro cuando hablas de un problema. No digas, así que tú también te asustas cuando ves
sino, así que hasta ahora, fíjense, siempre te has asustado cuando veías, fíjense cómo se usa la palabra, porque si yo a la persona le digo, así que siempre te asustás, eh, tiene otro impacto y estoy pegando a la persona con eso, la estoy identificando. Ahora, si yo digo, así que hasta ahora siempre te has asustado cuando veías tal cosa, lo llevo a un lugar donde desidentifico, desasocio, empiezo a desasociar. ¿Para qué? Para poder yo trabajar mejor con eso. O sea, fíjense el nivel de laburo que tiene la PNL, que está basada en esto que hablamos de lo que es la lingüística. Ahí voy con vos, amor, quiero terminar este parrafito. Dice, el futuro perfecto habrás conseguido, permite reorientar a la persona hacia un futuro lejano, combinarlo con el pasado y dar una sensación de mayor realidad en eso que nosotros estamos proponiendo. Y fíjense, dice así, habrás conseguido los objetivos que te fijaste. Habrás, futuro, conseguido los objetivos que te fijaste en ese momento va a ser el pasado. En lugar de conseguirás los objetivos que te estás fijando. Después, habiendo realizado este cambio, combinar el gerundio con el participio pasado permite hablar de una situación concluida antes de que suceda y da más fuerza al cambio propuesto. Estaba contento por haberse enfrentado con este problema. Es un pasado más infinitivo compuesto, permite acentuar el efecto de la disociación. Bien. Y lo último que dice, ya voy con vos, es esto, cuando estábamos viendo lo de los tiempos verbales, acá lo aclara, dice, todo el trabajo con PNL implica acceder a las experiencias que se vivieron y darles una nueva secuencia de tiempo. Podéis realizarlo de manera conductista, suscitando y secuenciando experiencias en tiempo real por medios no verbales, como hacen los domadores de animales. Pero si emplean palabras o se encuentran utilizando tiempos verbales para ordenar los sucesos en un tiempo interno y subjetivo, por ejemplo, cuando observas las señales que solían provocar que te sintieras mal, puedes en cambio experimentar estos sentimientos satisfactorios. Bueno, esto viene del libro ese Cambia tu mente, ¿no? Que es bastante interesante lo que plantean. Es otro tipo de trabajo, es un trabajo que complementa y entiendan que la estructura lingüística en una persona es muy potente y desde la estructura lingüística conectamos con todos los estados, consciente, inconsciente y preconsciente. Fíjense que en esto se suma el tema de la hipnosis. ¿Y con qué trabaja la hipnosis? Con la palabra y con la sugestión a través de la palabra. Y tiene que tener determinado nivel de formulación. No se dice cualquier cosa. Pero a través de la palabra se logra eso. Sí, Hilda. Yo quería comentar esto, o sea, cómo lo lingüístico me gusta, porque por ejemplo, he escuchado hoy día, no, porque yo no puedo pagar esto y se enojan y qué sé yo. Y yo hoy corregí a una amiga, le digo, ¿por qué? Por ahora, porque Hasta ahora, por ahora. no cerrás, de la otra manera cerrás y sellás. Claro. Entonces, Sí. o sea, yo le decía a ellos sin ahondar en esto, en la manera de cómo hablar. No, no, tal cual. A mí me pasó lo mismo el otro día, no me acuerdo con quién, que también estábamos hablando de algo y hablaba así desde un lugar negativo con respecto, entonces le dije, así no vas a cambiar nada. Fíjate lo que estás diciendo, lo estás decretando. Entonces vos estás diciendo que con esto no vas a poder, pero de la misma manera, y es cierto, y nos pasa muchas veces. Por eso uno a través de la PNL aprende a reordenar la palabra, los enunciados,
a revisarnos en aquello que decimos o pensamos, a revisarnos en cómo me comunico con el otro y cómo el otro se comunica conmigo. Entonces es muy interesante porque muchas cuestiones, incluso en una época andaba algo circulando que hablaba un poco que, no me acuerdo cómo era la frase, pero algo como que la distancia empezaba con un malentendido, y un malentendido tiene que ver con no saber comunicar o no entender concretamente, no entender correctamente lo que el otro quiso decir, como lo plantea el libro de este maestro tolteca, don Miguel Ruiz, eh, Los Cuatro Acuerdos. Bueno, también ese libro es un libro de lingüística, porque habla de cómo hablamos, cómo interpreto, ¿sí? Y desde un conocimiento sagrado, o sea que eso existe desde el principio de los tiempos. Por eso le digo, esta gente toma de la PNL, toma de la tradición hawaiana, porque siempre hubo una forma de mirar estos aspectos. Nada más que la línea moderna lo descubrió mucho después. Bien, Agus. Sí, yo lo que quería comentar es que cuando, bueno, hace muchísimos años, cuando estudié portugués, bueno, y me interioricé bastante con este repaso de lingüística, Mm. de gramática, que uno por ahí, más que lo del Sí. colegio, después lo deja, y me puse a pensar en cómo con el paso del tiempo, sobre todo en este último periodo, en Argentina, sobre todo en nuestra parte donde estamos viviendo, en esta parte del país, porque por ejemplo en el norte, mi familia hablan de otra manera. Pero digo, nosotros hemos limitado totalmente el lenguaje al presente y al pasado. Y digo, eso genera también una carga, no solamente en nosotros a nivel emocional, sino también a la forma de plantarnos ante las situaciones que nos pasan en el día a día, ¿no? Entonces, lo había pensado en aquel momento, lo vuelvo a pensar ahora viendo este repaso de gramática, y digo, quizás sería interesante, si es que se puede, poder ver por qué, poder poner en el campo, ¿no? Como esta carga que ocurre al limitar todo al presente y al pasado. No, no sé, se me ocurría, si no lo puedo hacer después de forma espontánea. Pero digo, como es algo, es bien de la provincia de Buenos Aires, porque por ejemplo en el norte el pluscuamperfecto lo utilizan todo el tiempo todavía. O incluso el gerundio o el compuesto, el verbo compuesto, y nosotros no, lo hemos perdido. Sí, mayormente. Hay personas que por ahí lo utilizamos, pero Sí, sí. sí, sí, Bueno, la mayoría de las edades. hay una alteración muy fuerte del lenguaje, una deformación muy fuerte. Que es eh, intencional. Intencional también tiene que ver con que hoy, al no existir la lectura como uno de los medios, eh, ¿no? Que uno usaba, donde uno leía libros y la lectura te lleva también te enseña. La persona que lee es una persona que no va a tener problemas en gramática porque va fijando, ¿no? Y hoy fíjate que vos hasta escribís un texto, tenés correctores que te ponen, tenés los diccionarios que te corrigen todo, y así todo. Yo iba manejando, que venía del médico este y me fui a comprar unas plantitas. Y pensaba, porque hay una cantidad de gente que tiene horrores de ortografía, pero horrores, que es un asco como escriben. Realmente, a mí no me permite leerlo. Y digo, si con todas las formas que hay hoy donde vos estás escribiendo que te marca el error, esa gente no se da cuenta y no corrige, y no son uno, son un montón. Y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de todos lados. Yo estoy en grupos donde hay gente, estoy en un grupo donde hay gente de España, bueno, de otros lugares de Latinoamérica. Son muy cuadrados con la gramática, no saben escribir. Y eso que hoy existe es eso, y ni escriben ni leen. Pero bueno, por ahí, no sé, si después hay quórum, es un tema que por ahí no tiene que ver con la PNL, pero es interesante. eh, es interesante. Y también uno podría mirar desde el sistémico, ¿no? Que esta cosa de lo que cuesta estar en el presente.
cuesta estar en la vida, cuesta estar siendo. Esta cuestión del estar siendo, estar viviendo, estar... Y por ahí, en otros lugares, como por ejemplo, como vos decís, en el interior, la gente vive más su momento y se toma su momento y tienen otros ritmos y tienen el ritmo de la siesta y hay lugares que vos salís a la hora de la siesta y no vas a encontrar nada, porque toda la gente se va a su casa a almorzar, a acostarse un ratito y después retoma. Y es maravilloso eso. Esa gente vive en una concordancia con la naturaleza. Se levantan muy temprano, se acuestan temprano, pero en las ciudades es algo completamente alienante, ¿no? Así que gracias por traer esto, Agustina. Hilda, Me estaba riendo porque acá se usa el corrector para corregir lo que se escribe de más. La corrección en mi época eran las reglas ortográficas. Además, rendíamos sobre eso. Es difícil sí, que tres personas grandes que tengan errores ortográficos, porque era muy marcado, eso era muy exigente. No solo la lectura de los libros, sino tenías que escribir realmente como correspondía. Entonces me da risa porque consultan al corrector y el corrector lo teníamos nosotros en la primaria. Teníamos está que... bien, no, pero yo te corrijo porque la gente que yo veo que escribe mal es toda gente grande, no es gente joven. La gente joven usa los correctores, pero yo veo gente de 50, 60 o más que te ponen aiga, que te ponen, no sé, palabras sin H todo, o sea que quizás no se tomaron A mí yo me acuerdo, yo escribía mal algo y tenía que escribir toda una carilla con la palabra corregida, bien, como se escribe, ¿no? Y bueno, el acento como iba, pero no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero el problema ortográfico que tiene la gente también, porque a ver, es como que esto también miren, porque es para profundizar en esto. A la gente no le importa cómo se comunica. No les, ni siquiera hacen foco en lo que quieren decir. Vomitan el tema. Vomitan o critican y ponen, sos un hijo sin H de... A mí me sucede que cuando yo le estoy respondiendo o a un consultante o a alguien que quiere saber o a quien sea, yo presto atención a lo que le estoy respondiendo a esa persona. Yo pienso, o sea, no pienso de pergeniar, sino que estoy atenta a lo que me preguntan y a mi respuesta. Eh, no sé, para mí la comunicación le doy ese lugar, pero siento que mucha gente no presta atención a comunicarse ni tampoco a escuchar al otro de una manera limpia. Toman lo que, y por ahí después dicen, ay, no, entendí mal. Entonces, ¿qué pasaría? Esto se me ocurrió ahora, ¿no? Fíjense, es muy utópico, pero bueno, por ahí en otra dimensión, en otra vida. Sí, que es lo bueno, yo una vez tuve esa idea y no tuve el número para hacerlo, pero pude llegar a muchas cosas, que era una escuela que funcionara en una pedagogía holística, donde todo estuviera relacionado y donde hubiera una conexión, un desarrollo de conciencia para la persona. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, uno a un niño le empieza a enseñar el lenguaje de esa importancia que tiene el lenguaje? Enseñándole cómo las palabras son el puente a la manifestación, cómo a través de las palabras uno puede modificar. ¿Qué pasaría si le enseñamos el valor profundo que tiene la lingüística, la palabra, el comunicar bien, ¿no? Si uno sembrara desde pequeños esa importancia de la lengua, ¿no? Y de este significado o de esta utilización
eh, no sé en qué lugar ponerla, pero en realidad de transformación, no solamente, bueno, sí, uno sabe hablar y se comunica, sino que la comunicación o la lengua o la palabra es un elemento de cambio, es un elemento que puede, como habla este hombre en ese libro, ¿no? En los cuatro acuerdos, puede bendecir o puede maldecir. Un médico a un paciente le dice, usted tiene cáncer, y lo está sentenciando muchas veces en esa forma dura de decir algo, le queda poco, por ejemplo. Y aunque no sea así, eso a veces es suficiente para que una persona se cierre y asuma un destino que por ahí puede ser diferente. Entonces, qué importante sería, ¿no? De que en la educación la lengua tuviera ese lugar que verdaderamente tiene. Como la matemática también tiene un sentido mucho más allá de lo que es numeritos o aprender, porque todo en el universo está manejado geométricamente y los números son energías. Lauri, Sí, en realidad era un comentario, esto, bueno, de la costumbre, al hablar, al escribir, al leer. A mí me pasó con el tiempo que empecé como a escribir cada vez menos a mano, que después cuando voy a escribir me cuesta más tener, incluso entenderme la letra y eso. Y en lo de la ortografía también me pasa que, digamos, yo aprendí las reglas como ortográficas, como decía Hilda, y no solía tener faltas de ortografía. Y al día de hoy me encuentro a veces dudando de cómo se escriben palabras que antes no lo dudaba. Como que sí, incluso creo que esto de que haya correctores en automáticos hacen que uno no tenga tanta la conciencia de, digamos, como te lo claro, hace de solo. nosotros, sí, Y por otro lado, esto que vos decías de que veías la cantidad de gente con faltas de ortografía, también se me ocurre que puede ser que siempre haya estado eso, pero que ahora uno ve mucho más la expresión escrita de muchas personas que antes no veía en las redes. Por ejemplo, vemos un sí. montón de cosas escritas que antes uno no. Por eso digo, como que habría que ver si realmente antes había mejor ortografía en todos los casos o no. Eso nada más. Bien, bien, gracias, Lauri. Isabel, A ver, yo quería decir que las palabras para mí tienen un gran poder. Y yo lo que quería comentar, que por ejemplo yo tengo una vecina que es maestra y en los WhatsApps, yo no sé si sabéis, pero se escribe de otra manera diferente. Por ejemplo, ¿qué es K? Llega un momento que un día me mandó un mensaje y no entendía lo que me quería decir. Y es una persona que la parte de ortografía, pero son jergas nuevas que hay que yo, por ejemplo, voy totalmente perdida. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero se escribe de una manera que yo le dije, mira, dímelo de voz porque creo lo que me quieres decir, pero no lo tengo muy claro. Y lo que decíamos antes es que puede haber una mala interpretación porque se escribe de una manera que para mí no tiene nada que ver con la escritura normal y corriente. sí, Era puede eso. ser. Bueno, yo, por ejemplo, yo en WhatsApp escribo como si te escribiera un mail o como si te estuviera. También. O sea, yo no uso el qué Sí, y pero no es que uso la el gente acá. más moderna utiliza, ya te digo, mi vecina que tiene 30 y pico de años, yo le dije, mira, Sí, dímelo de voz porque no tengo muy claro lo que me estás diciendo. Lo sí, sí, intuyo. a mí me pasa con mis hijos que, bueno, lo interpreto porque de la práctica, qué sé yo, no me queda otra. Pero sí, hablan así, escriben así. Sí, A tal ver. cual. Gracias. A ver, sigamos. Bueno. Eh, bueno, acá plantea ciertas formas de trabajo con esto, dice A entrevista a B, reformulándole lo que dice hasta tener una idea clara del comportamiento descrito. B describe un hábito que tiene y del que le gustaría deshacerse, una reacción automática que le produce un determinado estímulo, cabreo en los atascos, miedo del trueno, envidia cuando alguien, no sé, tiene algo. A deberá reformular siempre en pasado eso que le está pasando a B sin romper la sintonía, ¿sí? Y hay un feedback de el punto C, pero sería como cómo se hacen este tipo de trabajos. Después, la terapia torpedo de Richard Blander.
que es uno de los creadores, A es el terapeuta, y le dice a B, con énfasis y convencimiento, piensa en un cambio de conducta que quieras realizar. ¿Cómo será cuando hayas hecho estos cambios? Ahora, en el futuro. Y vuelve la vista atrás y ves cómo era haber tenido ese problema mientras piensas en ello ahora, aquí sentado en esta habitación. O sea, ¿ven cómo ellos juegan con los tiempos y cómo desarrollan una formulación? Por eso la PNL tiene muchas técnicas de formulación, trabajan mucho en el cómo decir y en esto llevan a que la persona logre un cambio, simplemente manejándose con estas reglas, con estas formas. Después, terapia torpedo de los Andrea. Si pudiera, porque son cosas que van tomando, que se van sumando de prácticas. Si pudieras hacer este cambio por ti mismo, de manera que pudieras detener esa antigua conducta que solías seguir, y habiendo hecho ya ese cambio, te ves a ti mismo tal como eres ahora, ¿te gusta lo que ves? O sea, ya acá es prestar atención a la forma en que se dice, a cómo usan los verbos, los tiempos de verbo, como dicen ellos. Bien. Nosotros esto no lo necesitamos en constelaciones, pero es un recurso útil, porque uno en una individual puede explorar esto y aprender una manera de trabajar con algo que trae la persona de una forma que sea mucho más adecuada y efectiva. Ese es el sentido, aunque sea un poco pesado. Bien. Bueno, el automodelado de excelencia lo vimos esto, ¿no? Sí, lo vimos la semana pasada. El automodelado de excelencia, ¿lo habíamos visto? Sí, ¿no? Sí, porque está en el otro apunte. El recoger las joyas del pasado también, creo que sí. Sí. Quizás ahora, o sea, yo lo que les diría, vuelvan a mirarlo, porque ahora, a la luz de esto que estuvimos viendo, que acá está más desarrollado el tema de los tiempos y el tema más de la parte lingüística, uno puede comprender el sentido de estas prácticas, ¿sí? Bien. Bueno, otro punto, el cambio de la historia personal. Son todos ejercicios, y habla de identificar un recuerdo molesto. Este no ¿lo vimos o no lo vimos? No. Buscar los recursos que habrían permitido pasar el episodio sin que fuera desagradable. Fíjense que acá lo que estamos trabajando es con resignificar algo pasado, que ellos lo llaman cambio de la historia personal. Esto también es muy efectivo lo que plantea la PNL, con algún recuerdo difícil. Entonces, se identifica ese recuerdo, se buscan recursos que hubieran hecho que ese episodio lo hubiera vivido sin que fuera tan desagradable o que habrían permitido evitar pasar el episodio. Cuando se recuerdan o se buscan esos recursos, se hacen 3 anclajes de esos recursos, como vimos que se hacen los anclajes, con el mismo gesto, imagen o palabra. O sea, acá se hace un anclaje con los recursos. Manteniendo el anclaje desde el principio, volver a vivir el recuerdo, viendo, yendo y sintiendo todo como si estuviera sucediendo ahora. Pero claro, con esto que anclé. Si la molestia no desapareció mientras recordaba con el anclaje, tiene que volver a empezar con más precisión y anclar otros recursos o anclar con más nitidez. Y luego se imagina en el futuro una situación en la que ese recuerdo molesto le habría bloqueado. Y si, viéndome en el futuro, sigo teniendo alguna tensión,
ahí se acompaña con el anclaje. Entonces, esto es una manera de aplicar el tema de anclaje, pero, por ejemplo, para un cambio de algo que se vivió. ¿Sí? Es otra técnica que se usa. Bien. Después viene la programación para el éxito. Bueno, ellos trabajan mucho los modelajes, las programaciones, por eso es programación, que en realidad es una reprogramación. Bueno, les cuento que mi amiga, una de mis mejores amigas, Pau, con la que estamos ahora armando algo, ella estuvo hace poco, el mes pasado, en California, con Tim Robbins, que es uno de los exponentes, no sé si lo conocen, más grandes de la PNL. Es un hombre, bueno, para que se den una idea, ella estuvo en un lugar que era un estadio con 18.000 personas, haciendo el entrenamiento con Tim Robbins y con su equipo durante 4 días. 17.000 personas, o sea, ese tipo nuclea eso. Y ella me contaba, o sea, él, bueno, viene de una vida dura, todo, y la herramienta que él utiliza al día de hoy es la PNL. Y él todo lo que trabaja lo trabaja con la PNL. Y nada, ella es máster en PNL, estudiamos juntas y ella siguió, pero me decía que era impresionante cómo te hacía trabajar, porque no sé, este tipo de cosas que estamos viendo, pero así, durante. Dice que el primer día empezaron a las 8 de la mañana y terminaron a la 1:30 de la mañana, caminando todos por brasas ardientes, y todos caminaron por las brasas. O sea, uno tiene que llevar a las personas a determinado nivel para que una persona haga eso. Y todas las personas que estaban ahí caminaron por las brasas. Que tiene todo un sentido, porque es como que después eso queda como, bueno, yo pude hacer esto, o sea, logré un estado donde esto lo pude hacer, es como que queda como un recurso que, bueno, ¿con qué no puedo? ¿Sí? Es una técnica, yo ya la conozco hace unos años, la hacía con otra persona, eh, cuando yo estudiaba chamanismo, se usaba eso. Pero bueno, bien, entonces, sí, Lauri, No, quería comentar de las brasas, tengo un recuerdo medio borroso, pero cuando nada que ver con terapia ni chamanismo. Cuando yo estudiaba en La Malarro había un profesor de comunicación, justamente Diego García Conde, que tenía un campo en Sierra de los Padres y que hacía campamentos, etcétera. Bueno, se armaban, eran unas altas fiestas, pero estábamos todos muy borrachos y se jugó a eso y se ponían las brasas y en realidad el juego era lo que recuerdo que el que iba a pasar, el resto lo alentaba y le decía, no te quede más, no te quede más, no te quede más. Y pasamos, yo pasé. No me sí, acuerdo bien ni cómo, ni, digamos, no, no fue tanta técnica, fue más y como, no te quemás. no, está bien que estábamos alcoholizados y había Bueno, como una no, no, energía colectiva, pero pero sí, no te sí, quemaba. pero el tema de las brasas se usa yo por eso, yo lo conozco de otra línea, lo vi, este, pero sí, sí, Lau. Bien, bueno, la programación para el éxito. Es la clásica preparación de los campeones, más eficaz si antes se prepara un anclaje que es para que pueda actuar en caso de que haya duda, ansiedad, etcétera. Entonces, primero en la representación disociada de la prueba. ¿Qué quiere decir? La persona observa como si fuera una película, lo visualiza. La realización de la prueba tal y como le gustaría que se desarrollase, de principio a fin, incluso con el resultado obtenido. Esto, Wayne Dyer hablaba de mirar el final de la película. Mirar el final de la película como yo quiero que termine la película. Esa era una técnica de Wayne Dyer. Entonces, no sé, uno tiene que hacer algo y es visualizar cómo me gustaría que fuera todo eso hasta el final y con el resultado que yo quiero, de eso que yo tengo que afrontar o de ese reto que tengo. El éxito de la técnica depende del realismo y detallismo en esta observación.
Es poder verlo realmente con todos los condimentos para que sea lo más real posible. Se insta entonces a la persona a que imagine todo lo que puede ocurrir y que vea y oiga con la mayor nitidez el desarrollo de esa prueba. Después está la vivencia asociada de la prueba con un observador. La persona va a elegir a su observador, alguien de confianza, que lo va a observar mientras realiza la prueba y le va a dar algo, luego le va a dar un consejo para mejorar. O sea, buscar a alguien que me vea, me observe y me apunte algo que puede ser útil. Después entra en la película de la prueba y la vive como si fuera aquí ahora, con el mismo realismo y el mismo detallismo que en la etapa anterior. Es posible que tenga que modificar algo para que la experiencia se adapte a su ecología personal. Cuando acaba, se le pide que escuche al observador, a que el observador pueda decir. En el punto 3, que se siguen los consejos, ahora se repite la vivencia asociada añadiendo esas modificaciones que propuso el observador. Y después está la repetición del entrenamiento mental, que es en los días anteriores a la competición. Es como volver a vivir esa película. Entonces, como que se va creando una realidad o una cuestión a nivel mental, proyectiva, podríamos decir, para que cuando lo esté viviendo en ese momento, va a tener incorporado todo eso que anticipó y todo lo que quería, como lo quería. Esto es una técnica que se usa mucho, también esto se usa mucho en deporte, una técnica de entrenamiento, por eso se llama programación para el éxito, lo usan en el entrenamiento y tiene que ver también con lo que es una sugestión hipnótica, pero una sugestión eh, consciente, podríamos decir. Bien, el tema de los mentores, que es volver a encontrar la motivación. Este es antes vimos algo de Bandler, esto es de Dills, el otro creador. Permite mantener o volver a encontrar la motivación cuando en alguna circunstancia dudamos de poder cumplir con nuestra misión. Y acá abajo aclara, cada uno tiene una visión del mundo, de lo que está bien y mal, la visión de lo que sería un mundo ideal, y en función de esta visión, que es la leyenda personal como lo llama Coelho, cada uno decide qué impacto quiere tener en el mundo, qué lugar y qué papel quiere ocupar, qué sentido quiere dar a su vida, y todo esto es su misión. O sea, acá nos corremos de lo que es la misión para las constelaciones, es como ellos toman la misión. Entonces, este ejercicio, y podemos ver que hay un pensamiento diferente, pero esta práctica sirve para poder volver a motivarnos cuando uno duda o cuando tiene alguna duda o algún rollo con la misión. Dice, en particular, cuando uno viene a pensar que ya no puede vivir sus ideales o no puede continuar siendo fiel a sus valores, creencias o normas morales, ya no puede continuar con lo que se había propuesto para acercarse a su misión por difícil, por no ser más que un grano de arena. Entonces esta herramienta se apoya en la presuposición de que tenemos todos los recursos que necesitamos. Que esto es otra de las cosas que a mí me gusta de la PNL y que coincide con lo que vemos en las constelaciones familiares y en otras líneas con las que yo adhiero. Esto de que nosotros tenemos los recursos. Cuando en algún momento necesito ese apoyo, descubrimos que nosotros mismos nos podemos ayudar y buscamos esos recursos bajo la forma de mentores y de guías. Acá nos olvidamos del guía de Brigitte Champetier. Estamos remitidos acá. ¿Qué es un mentor? Dice, es un guía, un modelo, un símbolo que representa alguno o algunos
de los valores que admiramos. Puede ser una persona célebre, un Einstein, un Gandhi, puede ser un familiar que tuvo una influencia muy buena en mí, o puede ser un elemento de la naturaleza o un símbolo, puede ser, qué sé yo, un tigre o algún tótem. De hecho, elegimos a nuestros mentores porque entran en resonancia con nuestros valores. Por eso este ejercicio a veces se llama técnica de resonancia. Una vez identificados, estos mentores van a actuar como recursos y nos van a permitir atravesar con energía los momentos difíciles de nuestra vida. Se hace interesante lo que plantea. Es todo cómo yo puedo ayudarme con estos recursos. Entonces dice, sencilla y potente esta herramienta tiene un efecto muy sorprendente en la energía y la congruencia de la persona, en lo que se refiere a su misión. Entonces, ¿cómo se desarrolla? La persona encuentra un ejemplo de situación que le crea duda con respecto a sus valores, a su misión o lo que tiene que emprender para ser congruente con ella. Puede ser una situación concreta que le bajó la autoestima, la confianza en sí. Puede ser una situación de crisis. Entonces, el guía le pide que vuelva a vivir ese ejemplo o momento. El guía le ayuda a clarificar los valores y creencias que están cuestionadas y verifica que la persona sigue con esos valores a pesar de la duda. La persona entonces elige 3 mentores, que pueden ser personas reales o imaginarias, por ejemplo, el mago Merlín, familiares, amigos, personas que admiran un objeto. Ahí se eligen los 3 mentores. Y en la línea de tiempo, la persona en esa línea de tiempo va a mostrar el presente y va a mostrar un lugar para la duda, un momento para la duda. ¿Sí? En esa línea de tiempo pone un lugar para el presente y un lugar para la duda. Desde una metaposición, que es como colocar algo fuera, por eso se llama metaposición, se usa mucho en PNL, se ve en la línea de tiempo justo antes de la duda y ahí coloca a los 3 mentores alrededor de sí. ¿Sí? Entonces la persona se ve como ahí en esa metaposición, en la línea de tiempo, antes de la duda y rodeado de esos mentores. Se puede sugerir colocar uno a su lado, otro detrás y otro enfrente, ya en el futuro, pero la persona elige cualquier configuración. La persona puede tener todos los mentores que necesiten. En este ejercicio se habla de 3, pero puede tener 4, 5. Hay otro apunte donde esto está mejor explicado, pero bueno, ahora estamos con este apunte después. La persona se pone en la línea de tiempo antes de la duda, justo antes de la duda. Y cada mentor le entrega un mensaje positivo y le da un regalo simbólico. La persona puede cambiar de sitio, pararse como acá entramos, como es una constelación, represento a ese mentor. Me paro en el lugar del mentor para decir el mensaje, para sentir qué mensaje me da y entregar el regalo. Después me paro en el otro mentor. Acá son como movimientos sistémicos porque tengo que pararme en esos mentores para ver cada uno que me dice. Y en metaposición la persona identifica el mensaje común que va a resumir el de los 3 mentores. Puede dibujar el regalo que le hacen o lo que le sugiere el mensaje común. Ahora vuelve a la línea de tiempo para escuchar a los mentores. Juntos, el que le dicen el mensaje común, la persona escucha y a la vez está atenta a todos los componentes sensoriales de la experiencia, lo que oye, lo que ve y lo que siente. Y ahí el guía ancla. Manteniendo el ancla, el guía le pide que vaya hacia el futuro, atravesando la duda y observe ese futuro. Y ahí la persona expresa lo que ha cambiado y cómo se siente frente a esa situación futura que le planteaban problemas. El guía ayuda a que la persona verbalice lo que siente. Entonces, hay un apunte donde esto está mejor explicado, donde está incluso creo que el dibujito de la línea de tiempo, después porque eso es
Eso ella lo daba en la parte 2, ahora tenemos la parte 1, lo voy a buscar para compartir. Es interesante, es por ahí para que vean que acá se trabaja mucho con anclas, con pararme, con sentir lo que es como una especie de representación en cómo se trabaja, por ejemplo, en este ejercicio. ¿Sí? Bien. Em, bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Conocían algo de esto? ¿Alguien conocía algo de esto? ¿Alguien hizo alguna vez algo parecido? Laura. Bueno, parecido, no sé, capaz que ahora que están también, o hace tiempo, de moda las afirmaciones o las meditaciones donde uno afirma en positivo, creo que tiene que ver con esto, pero me llamaba la atención esto de los guías o de los mentores imaginarios, creo que la otra vez también lo mencioné. A mí me suena mucho, por ejemplo, como que la religión trabaja mucho con programación neurolingüística en ese aspecto o las religiones, uno podría decir, bueno, sin pensar en esto, decir, bueno, a mí me ayuda tal santo, tal ángel y tal virgen y me dijo, me dio tal mensaje o me dio tal regalo y eso me Sí. ayudó a lograr tal objetivo. Digo, como que creo que son cosas que pasan solas de alguna manera, a veces sin... Aunque esto está sistematizado, pero no sé si se entiende. Como que creo que son recursos que pueden haber sido pensados desde una ingeniería, ponerle al diseñar una religión, o que también son cosas que van pasando, que las personas lo vamos realizando medio intuitivamente, una cosa así. Sí, sí, la PNL, o sea, no inventa nada, toma recursos de otros lugares, estudia todo lo que impacta en la mente de una persona y como vos decís, bueno, la religión es una forma de manipulación que utiliza esto para, ¿entendés? Hay gente que realmente se cree todo esto de estar hablando con Dios o qué sé yo y le funciona, o sea... ¿no? Del poder que tiene esa creencia o esa sugestión. Por ejemplo, en tradiciones hawaiana, que yo lo practiqué mucho, hay, están los viajes, que vos podés hacer el viaje al mundo de arriba o el viaje al mundo de abajo, pues se trabaja con los tres mundos, donde uno en ese viaje se va a encontrar con alguien que representa arquetípicamente el sabio, el maestro, y te da, o sea, existen en distintas tradiciones esos recursos, que en realidad yo siento que es mi misma conciencia, ¿no? Tomando otro lugar y que fíjense que acá el hincapié es que esos recursos están en nosotros, porque la persona crea, bueno, yo imagino que estoy viendo, no sé, a Mahoma, o yo imagino que mi mentor es mi abuelita, que siempre me trató tan bien, y es el afecto, la creencia, la fe, la confianza que tenemos en ese elemento como para que ese elemento se convierta en algo que a mí me dé en algo que yo pueda confiar, ¿sí? Porque juega con eso, o sea, fíjense, no es que el terapeuta es el que determina quiénes son los mentores, lo tiene que elegir la persona. Y la persona lo va a elegir desde su fe, desde su creencia, porque va a elegir lo que tiene más sentido para ella. Por eso acá se puede elegir desde algo imaginario, desde algo, alguien real o desde un objeto. Podés decir un apu, una montaña. El apu Uritorco lo pongo como a mi mentor y me paro en el apu y a ver qué me dice el apu. O sea, lo que uno quiera, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo. Ellos lo que utilizan todo esto, a mí lo que yo rescato de acá, que en las tradiciones es igual, pero no, porque por ejemplo la religión y otras líneas lo utilizan todo eso para manipular a las personas. Uno acá aprende a usar estos recursos para un beneficio, para hacer un cambio positivo, para darme cuenta que yo puedo, que yo mediante este ejercicio, fortalecerme en algo que me daba dudas y sentirme acompañada y apoyada. O sea, el Aparte, beneficio,
digamos, es consciente, es voluntario y uno sabe que está usando sus propios recursos, que por más que represente Claro, simbólicamente cualquier mentor, no es que el poder lo tiene el mentor o la virgencita o lo que sea, es tu simbología, digamos. no, eso también me parece mucho menos peligroso que muchas cositas New Age, donde todo eso externo te habla y te viste y qué sé yo, y vos no sabés qué hay en ese lado. Acá vos estás creando un mentor que decís, bueno, era mi tío padrino que me apoyó en todo y fue una persona que existió y que la quiero mucho. ¿Me entendés? Y yo me pongo en el lugar de él, ¿qué me diría él? O sea, no hay engaño ahí. Entonces me parece algo piola, muy, muy, muy logrado. Así que gracias, Lauri. Marisol, Hola, Ro. No, estoy buscando información porque no sé qué hábito Marisol, le el quiere. tema del micrófono, Marisol. Acércate bien porque te escucho entrecortado, amor. No, deja, no. No, no, pero a ver, yo te quiero escuchar, pero no sé, No, chicas, si no me gusta la gracia. Pone nerviante cuando no me escucha. perdón, ¿ustedes se escuchan, chicas? No, sacale el video. Claro, por ahí eso puede mejorar. A ver, ¿Se escucha? ahí parece que sí. Ahí. Ahí dale, Me hablar, altera a ver cuando si no no se se escucha. corta. Eh, que yo tenía la información porque yo cuando hice biodescodificación, nosotros habíamos visto en el último tiempo lo que era línea del tiempo y teníamos un cuestionario que era, bueno, eran preguntas para las personas y como que las hacías transitar, obviamente, en la línea del tiempo y con elementos. Y lo estaba buscando ahora, pero se ve que no lo tengo a mano. Bien. Bueno, ahí se te escuchó, viste, ya sabemos que cuando querés hablar, sacás la imagen y se te escucha perfecto, Mari. Ay, sí, pero me altera cuando quiero hablar y no sé si es el teléfono, el Bueno, pero internet. a ver, Mari, asentimiento. Ay, Ah, sí, gracias a ese teléfono estás viendo tremendo. la clase y simplemente tenés que bajar la imagen, sacarla para hablar. Tiene Sí, solución. sí, Entonces, acordate que cuando peleamos con algo lo fortalecemos. sí, sí. Acordate esto de los objetos. Entonces, bueno, nada, sentí y se va a resolver, pero te puedo escuchar perfectamente. Así Bueno, que bien, quizás es para que trabajes ese sentimiento, ¿no? Y mires a ese aparatito con amor. Bien, sí, pero se te sí. entendió perfecto, amor. Ay, buenísimo. Bien, Agustina pone el poder de la visualización, sí. Rocío, ahora si querés poner la imagen, Mari. Sí, a mí la verdad que, bueno, opino como Laura, me gusta mucho lo que dice Laura porque pensamos bastante parecido y también se me hace un poco raro, por ahí hoy me pasa esto con esto porque recién lo estamos viendo, pero por ahí me choca un poco el tema de pensar en manipular a otra persona de alguna manera o sugestionarla o hacer algo a través de esto. A mí no, la verdad que me hace un poco de ruido. Siento que por ejemplo, a mí de las constelaciones lo que me gusta y lo que más me llama la atención y lo que más me gusta de este camino es que en realidad uno se empodera a uno mismo, ¿no? Como que en realidad la intención que cada uno tiene es lo más poderoso que tenemos y que eso es lo que nos permite, por ejemplo, sanar o ver distintas cuestiones. Y siento que no sé si el día de mañana puedo ayudar a otras personas también. Me gustaría ir con esto, con que el poder está en nosotros, en nuestra intención y principalmente en nuestra decisión. Por ahí hoy, como te digo, quizás no lo entiendo a profundidad porque recién lo estamos viendo, pero por ahí no me gusta mucho pensar en que tengo que, no sé, esto de los mentores. A mí se me hace un poco raro, no sé, es mi opinión, nada Está más. bien, no, cada uno tiene su opinión y está perfecto. Yo esto no lo veo como una manipulación porque es algo que se hace en total conciencia de la persona, es una técnica
en la cual la persona elige todo y la persona sabe que está haciendo algo, recurriendo a elementos eh, a través de su imaginación que van a ayudar a un logro, o sea, hay un acuerdo entre el terapeuta y la persona de obtener tal resultado, pero yo en la religión sí veo manipulación, en un Dios que no existe, en santos que no, en todo eso veo, porque eso a la gente la lleva a una guerra, la lleva a dejar familia, la lleva a un montón de cosas en nombre de algo que no existe. Entonces, para mí eso es muy peligroso y tendría que ser desterrado del mundo, pero es parte de lo que tiene que existir porque, bueno, estamos en un mundo dual y tienen que existir religiones, dioses, sectas y todo eso. Pero la PNL es un recurso terapéutico que eh, propone trabajar la mente desde un lugar de poder reprogramarla. O sea, es una forma de poder trabajar con recuerdos que a vos te hacen mal, para dejar que sean recuerdos que te afectan, o que trabaja acá con alguna duda que a vos no te permite conectar, en este caso, en este ejercicio, con una misión que vos tenés, y te lleva a utilizar recursos que están en vos, que no vienen de otro, para que vos puedas fortalecer tus valores. Entonces, em, yo, por ejemplo, no utilizo estas cosas, pero las conozco y me parece muy bueno lo que se puede lograr. Esto puede trabajar muy bien en personas con un nivel de autoestima muy bajo, en personas que tienen muchas dificultades para tener objetivos, o en personas que tienen cargas por cosas que les pasaron. O sea, yo he visto, porque conozco gente que trabaja con esto, resultados muy buenos para cambiar creencias. Entonces, eh, quizás porque lo conozco un poco más, porque lo estudié, no lo veo como algo, como un nivel de manipulación. A ver, la manipulación también está en el psicólogo, que a una persona le hable y le dice, vos vas a estar bien, también ahí hay una especie de manipulación, si querés. Ok. Pero cuando algo sirve como un medio para mejorar algo en una persona, entonces no tenemos que pensar en la cuestión en sí, sino para qué es utilizada. Porque la sugestión es un recurso, en el chamanismo se usa la sugestión, en casi todas las líneas se usa la sugestión. Por ejemplo, yo que transité mucho el chamanismo, ahí se conoce que hay un constelador que es chamán también, el que escribió la sanación viene desde afuera, que es chamán. En el chamanismo lo que nosotros hacemos en constelación se trabaja como recuperación del alma. Y esa persona hace un viaje donde lleva a la persona a recuperar ese fragmento de alma y te muestra dónde estaba, y es sugestión eso. Pero Bueno, pero en las constelaciones no se usa la sugestión, digo, porque en las no, constelaciones, bueno, pero en las constelaciones es distinto, es otro palo, es otro ok. palo. Por eso, uno puede decir, a mí me gusta más eso. Yo estoy de acuerdo con vos, Sí, ¿viste? yo siento que es más transparente, no sé, que no hay tanta Sí, vuelta, igual entiendo que esto que decís, que quizás, a ver, digo, vos la cantidad de años, por ahí también se te han acercado personas que por ahí, como previa, necesitan este camino para después poder llegar a la decisión de constelar, por ejemplo. En ese sentido, ¿vos sí. creés que es útil Puede digamos, ser, de o guiar en a una casos, persona? sí, o por ejemplo, esto es muy útil. Mira, en chicos con problemas de aprendizaje, chicos que les cuesta rendir un examen, con un ejercicio de estos que estamos viendo, yo conozco gente que cambió su actitud y pudo ir a rendir un examen. Ujú. Entonces, y no es que lo llevaron a nivel inconsciente y no sabe lo que pasó, no. Te cuenta, mirá, me hizo ver tal cosa, me hizo trabajar esto, me hizo trabajar con la línea del tiempo, y esa persona cambió una actitud. Entonces, para mí eso es genial, Ujú. en algo donde puede ser puntual. No es para todo el mundo, esto está muy marcado en Norteamérica, acá logró mucho y se usa mucho, ¿eh?
Pero bueno, cada uno, o sea, yo me parece interesante, tomo las cosas que me parecen buenas que pueden combinarse, pero también yo hoy, en otro momento quizás no, hoy yo no haría un ejercicio como este que les compartí. Yo directamente llevo a la persona al campo y la conecto con su holograma o con su guía. Pero bueno, esa es la Roxana de hoy. La Roxana de hace 10 años, por ahí le cabía un poquito esto. Pero yo hoy en las constelaciones siento que tengo todo lo que necesito para poder acompañar a alguien. Claro, ahí lo que está diciendo Majo, digo, que también quizás para las personas que son más mentales, que ponele, que quizás piensan en la constelación como algo medio místico, medio así, por ahí alguien más mental, esta línea por Sí, ahí le gusta más, o se la puede acompañar desde este lugar, quizás. claro, claro, no, no, yo coincido totalmente. Es más, cuando yo lo estudié, que fue en el 2013, fue antes de estar con Brigitte, eh, yo hice los 2 cuatrimestres de practitioner. El segundo cuatrimestre lo hice porque me gustaba el profesor, me gustaba el profesor. Sí, o sea, a mí me gustaba. Y la verdad, con mi amiga nos reíamos porque, y él era medio histérico, qué sé yo, era medio histérico. Entonces era lindo ir a clase y verlo. Pero yo le dije a ella, le digo, mira, la mitad de las cosas, yo les cuento, chicas. Yo digo, la mitad de las cosas las sé. Me aburro. Y esto es muy mental. Yo ya era consteladora, hubo un par de cosas que me parecieron interesantes, lo de la parte no verbal. Yo en ese momento no conocía el análisis transaccional, así que a través de la PNL conocí los estados del yo, las transacciones, todo eso me encantaba. Y mi amiga siguió, yo le dije, ni en pedo, le digo, yo no me veo aparte, le digo, yo esto no lo voy a aplicar porque me aburre, le digo, yo no soy mental en mi caso, pero Ujú. eh, hay gente que sí esto lo puede aplicar. Para un psicólogo raso, esto le puede ser de mucha utilidad en lo que tiene que ver con mejorar cuestiones, las personas que siguen la línea cognitivo-conductual, por ejemplo. Pero bueno, o sea, es como, y hoy está, o sea, está muy valorado, ¿eh? Casi todas las líneas de coach tienen la PNL. Y es más, Brigitte incorpora ejercicios como el que hicimos la semana pasada, que están buenos. Tiene el ejercicio de cambiar algo de mi guión de vida. Es de PNL. Aunque lo hagas como un movimiento sistémico, estás trabajando con línea de tiempo y estás yendo a cuando eras chiquitita, desde el presente, eso es PNL. Entonces, yo tomo las cosas que a mí me resuenan. Pero estoy de Ujú. acuerdo con vos, estoy de acuerdo. Pero a ver, yo les estoy brindando esto porque es decir, esto es así, esto encaja, esto no encaja, eh, pero tengan en cuenta que Hellinger lo tomó como una de las bases de las constelaciones. Quizás por el poder de la palabra, quizás por esa cuestión del ordenamiento de lo temporal y cómo uno puede modificarlo, pero él lo tomó como una de las bases. Por eso para mí es importante que ustedes lo puedan ver y conocer, porque entonces vos viendo todo esto podés opinar, ¿no? Si vos no tenés Sí, idea no, de todo esto, podés decir, no. ahora vos viendo todo esto, podés decir, no, mira, a mí no me resuena, esto me parece interesante, esto no, prefiero algo así. Entonces, por eso me parece importante que lo vean. ¿M? Gracias. Gracias, Ro, gracias, amor. Lauri, No, en base a lo que decían recién Roy y vos, también pienso, las frases ganadoras deben tener una gran base de PNL o no, digamos, y el sí, impacto que generan también en el campo, porque ya ni sí, siquiera es tan mental, sino que tienen como una especie de poder energético, me parece. sí. Sí. Aparte, una de las personas que modelaron ellos cuando empezaron a crear esto fue Virginia Satir y todo el trabajo que ella hacía con familia. O sea, fue una de quienes modelaron, ¿no? Así que por eso toman cuestiones que
que uno puede ver, quizás no ahora en esto que estábamos viendo, pero en otras prácticas. ¿Mm? Bien. Dina, A mí me resulta muy interesante. No sé si sería muy fácil de aplicar en otra persona, así individual, pero supongo que es cuestión de práctica. Eso por una parte, pero esto del PNL me conecta y las líneas de tiempo me conecta con lo que era, ¿te acordás? Hackeo de líneas del sí, tiempo. bueno, pero O, sabemos que esa o persona rastreo. sacaba información, bueno. Bueno, digamos la práctica en sí. Y a Sí, su vez, sí, sí, con eso, digamos, me conecto bastante. Y a su vez, alguna vez me hice regresión y también es ir a una línea de tiempo, buscar una sí, línea de tiempo. sí, Bueno, me lo hizo una persona que, digamos, fue muy simple, muy sencillo, muy puntual, no fue nada así muy, digamos, como muy, algo muy rimbombante, pero a mí me ayudó a resolver una situación, por ejemplo, a hacer una sanación sí, de un sí, determinado tema. sí, No sé si alguna vez me volvería a hacer regresión, porque bueno, ahora tenemos las constelaciones, ¿no? Y justamente te iba a decir eso del guión de vida, que sí, que vos vas a una línea de tiempo atrás, así que bueno, sí, sí, me resulta súper interesante. bien, sí, sí. Lauri, los hackeos, a ver, es que, no, no, a ver, la técnica es excelente, pero no es de él. Esa persona es un delirante, ¿sí? El hackeo existe, o sea, y en el hackeo el que tiene el poder es uno. O sea, uses esa forma u otra, vos tenés el poder de ir a... Nosotros tenemos el poder, conectándonos a través de nuestra conciencia, de mover lo que querramos mover. Entonces, sí, a mí también me funcionó, pero acá no estamos cuestionando el hackeo en sí, que como técnica está bien y tiene que ver con, tiene sus bases, sino con la persona que, bueno, que sabemos, ¿viste? ¿No? Pero bueno. Bueno, bueno, chicas, vamos a hacer el cortecilio de 15, así descansamos, yo descanso la lengua un poco. Y después, si quieren, hacemos el movimiento que planteaba Agus, piénsenlo y hacemos eso. Vamos a hacer algo para movernos. Pero bueno, yo tengo que darles esto. Y no me gusta cuando leo estas cosas, pero acá no puedo hacerlos. Podemos hacer un par de movimientos para ver en base a lo que estuvimos hablando. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, y 24 estamos volviendo. ¿Mm? Bien.